preocupa. Cami Barral te va a presentar algunos datos y comenzamos a debatir toda esta circunstancia. Cami, por favor. Vamos con alguna de las placas que tenemos. Bueno, en este caso, industria en picada cayó 8,4% en junio. Acá tenemos una de las cifras más alarmantes, se podría decir. ¿Qué más cayó? Exactamente. Estos son los motivos. ¿Por qué cayó la industria? Por baja en consumo. Por otro lado, hay elevadas tasas de interés. Y finalmente, por la caída de la construcción. Bueno, estas son tres de las razones por las cuales cayeron, ¿no? ¿Qué es lo que más cayó en la industria? Por un lado, despachos de cemento. Por otro lado, por supuesto que este afecta a construcción. Por otro lado, tenemos automotor y textil. Bueno, muy bien. Eva Sacco es economista de CEPA, ¿no? Sí, Eva, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias. Bueno, ¿cómo termina todo esto? Todo tuyo. Bueno, esto es lo que uno espera que suceda con un modelo insustentable, ¿sí? Estamos ahora viendo las consecuencias de las primeras corridas que hubieron a principio de año. Ahora estamos experimentando nuevamente un salto del dólar. Por lo tanto, va a haber nuevamente un traslado a precios en un contexto de paritarias planchadas, ¿sí? Porque ¿por qué baja el consumo? Baja el consumo porque los precios suben mucho más de lo que suben los salarios y los ingresos. Entonces, de esa manera no hay forma de que se compense eso y que el consumo se sostenga. ¿Va a seguir subiendo el dólar, Eva, o no? El modelo está insustentable, así que el Esperame que le quiero preguntar a Yamil Santoro. ¿Cómo va, Santoro? ¿Todo bien? Gracias por venir. Te tengo lejos. ¿Cómo se llama el nuevo partido que forma parte de Cambiemos? Mejorar. Mejorar. ¿Sí, ¿va a mejorar esto o es insustentable, como dice Eva? No, va a mejorar. Indudablemente estamos pasando un momento difícil y que probablemente dure un trimestre o dos más. Eso como primer dato real de la economía. Y el tema concreto es que acá lo que tenemos que discutir en concreto es cómo salimos de la matriz del problema genuino, que es el déficit fiscal que venimos heredando hace ya, no heredando, que tenemos ¿Qué hizo hace este más de gobierno 50 para años. bajar el déficit, Yasmil? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué Bajó hizo? interanualmente el 44% en términos reales el déficit, en parte por el cambio del tipo de cambio. Y ahí Bien. tenés la caída... Espérame, la tengo a Diana Schini también del Partido Piquetero. ¿Cómo te va, Diana? Hola, ¿Todo ¿qué bien? tal? ¿Vos decís que tuiteaste algo así en la semana como que el gobierno se cae? ¿Leí bien o no? No, lo que ¿O entendí mal? seguramente me he referido es a que el modelo, como mencionó Eva, es insustentable y las arcas del Banco Central no van a resistir una corrida de $1.000 millones cada 2 días y por lo tanto en marzo se van a acabar las reservas, con lo cual efectivamente estamos ante una situación en la cual el gobierno, con las medidas que está tomando Caputo, nos está llevando al default. Es muy difícil poder enfrentar como gobierno un default y por otro lado tenemos al FMI que lo que propone es una salida de ajuste fiscal, es una salida de dejar correr la devaluación y por lo tanto vamos a un escenario de hiperinflación en ese caso que va a afectar muy fuerte sobre ¿Cuánto el va a ser la bolsillo inflación, popular. Eva? Los analistas estaban estimando, sin considerar los últimos movimientos que hubo con el dólar, una proyección del 31%, sumando lo que ya tuvimos de un 19 y pico a las proyecciones de inflación que releva el Banco Central, tenemos un 32,2% de inflación. Seguramente esas proyecciones se van a ajustar hacia ¿Para vos alta cuánto va a terminar? y estaremos seguramente en un panorama similar al del 2016 o peor. ¿Estamos cerca del default, Santoro, o no? No, lejos. De hecho, hablar ¿Lejos? Algunos hablan de default habla- social, ¿viste? Hablar de default en este Sí. contexto, por lo menos es irresponsable. Digo, hoy por hoy Argentina, si mantiene, esta política de intervención y demás, podría sostener 3 años más todas sus obligaciones sin riesgo de default. Y la verdad que lejos de lo que se está planteando en Pero no hay un este... default más allá de la cuestión técnica del default con los bonos y demás. ¿No hay un default social también o no? No, creo que acá lo que hay que poner blanco sobre negro es que cuando vos como Estado venís gastando más plata que la que tenés, que la que te entra, y que por tener la mayor presión fiscal de Latinoamérica no podés cobrar más impuestos, el problema real que tenés ahí es que no tenés demasiadas alternativas. Entonces la discusión concreta acá Sí. no era si se ajusta o no se ajusta, era ¿se ajusta de shock o vía gradualismo? Y ahí el gobierno optó por el gradualismo, Le los erró. liberales... Yo no puedo- Y le erró. No, a ver, dale, a Los ver. liberales, Yo los no puedo liberales creer- considerábamos... Yo no puedo perdón. creer en serio que se plantee que el problema en este contexto es la presión fiscal de Argentina y no entiendan que el problema son las tasas de interés altísimas que están agotando a las Pero industrias. las tasas son consecuencia del exceso del circulante, lo que hizo el Central para chupar el exceso de emisión monetaria, que fue causa
del financiamiento del déficit fiscal por un lado y de la toma de deuda para financiar el déficit por el otro. O sea, en la práctica, los problemas que hoy tenemos... Yo no sé, lo único que... No me lo hagan muy técnico. Te lo hago fácil. No me lo hagan muy técnico. Este gobierno lleva más de 2 años. Correcto. 2 años y piquito. Había que bajar el déficit y demás. ¿Lo bajó, sí o no? ¿Qué hizo el gobierno en estos 2 años y medio? Bien, lo primero que hizo fue salir del cepo, que fue una de las medidas para poder empezar a reactivar las economías regionales y demás. Eso logró, por ejemplo, que el campo aumente interanualmente 28% su nivel de actividad económica. Uno de los temas. Otro fue haber salido del cepo y haber controlado lo que se venía heredando sin generar una hiperinflación, que era una de las posibilidades. No es hiperinflación esto, Eva, a ver, ya vamos. Bueno, hay que poner algunos analistas dicen que técnicamente cuando ya hay más de un 16% semestral hay hiperinflación. Yo tampoco quiero decir que esta situación es como la del 89, ¿sí? Pero la realidad sí es que, más allá del número, el problema no es en sí mismo el número de inflación, sino la relación entre precios y salario. Y el tema es que lo que más aumentó fueron cuestiones que no pueden dejar de consumir los hogares. El morfi, los salarios, las tarifas, los alimentos. Entonces, el poder adquisitivo que le queda a los hogares luego de pagar tarifas y de pagar alimentos es muy reducido para poder activar la economía, ¿sí? Y mayor reducción del déficit fiscal, bueno, ahí tenés el intento que hicieron, cómo cayó la construcción, que es lo único que el año pasado había motorizado, sí, un poco la obra pública, un poco antes de las elecciones. Ya voy con Dayana. Hay muy poca gente que tiene esperanza positiva en la economía. Santoro, ¿vos percibís lo mismo o no? No, sí creo que cuando se pasa una tormenta como la que estamos pasando, aparece cierto grado de angustia, desesperación. Digo, en ese sentido no tiene ningún sentido negar que hay personas preocupadas y que el gobierno, por lo menos, transmitir la tranquilidad que se está ocupando. Ahora lo que tenemos que acá sí hacer entre todos un sinceramiento es que el problema se resuelve entre todos los espacios políticos. Si acá el problema es que el Estado gasta más plata que la que tiene, la discusión es dónde y cómo va corrigiendo este tema. ¿Qué esfuerzo hacen las provincias? ¿Qué esfuerzo hace el gobierno nacional? ¿Qué velocidad hacemos? ¿Cuánto nos endeudamos? Porque, a ver, la deuda se usa básicamente para pagar esa diferencia. Entonces, los que putean que nos endeudamos, listo, ajustemos el jockey y no nos endeudamos ni un peso. Bueno, pero lo tendría que haber hecho antes, me pareció. ¿No? A ver, Dayana. Bueno, este es el mismo gobierno que decía hace un año que la inflación iba a ser del 10%. Estamos frente a una inflación que está entre el 30 o el 40%, 3,1 en julio, y ya no cumple con las metas del FMI que acordaron hace menos de un mes, con lo cual la credibilidad del gobierno es inexistente. En esto mismo me refiero a cuando Yamil menciona que estamos muy lejos del default. Los seguros de default en el mundo de la Argentina son los más caros que los de Turquía, más caros que los de Grecia. ¿Qué son los seguros de default, Dayana? Son los seguros que justamente compran los inversores para, digamos, en caso de que haya un default, digamos, cubrirse, ¿sí? Son los más caros a nivel internacional. ¿Se hizo triza la credibilidad del gobierno, Santoro, o no? No se hizo trizas, pero claramente ha recibido serios golpes, en parte por errores propios y también por un cambio en el contexto internacional que no ayudó a la Argentina tampoco. A mí me preocupa mucho fin de año. ¿Ustedes están preocupados, Dayana, por fin de año o no? Desde ya que estamos preocupados, hubo un hecho político muy importante esta semana, que es que hubo una reunión del movimiento 21F con distintas organizaciones multisectoriales, más de 800, donde participó el Sindicato de Camioneros, donde ha participado la Corriente Federal de la CGT, las CTAs, y muchísimas organizaciones populares planteando la necesidad de impulsar un plan de lucha y un paro nacional y movilizarnos en contra del presupuesto que quieren votar, que es el presupuesto del FMI en septiembre, como así también de la llegada del G20 en noviembre de este año. Ahora les pregunto si sirve para algo los paros, porque hasta ahora no han servido los paros, pero ahora las quiero escuchar a ustedes. Dame un poco ratificando lo que decían Dayana y Eva sobre el tema del precio de los alimentos. Cami, dale. Justamente, bueno, vamos a hablar de lo que le importa a la gente, ¿no? En este caso, los alimentos, que subieron un 88% en el primer semestre. Ahí lo tenemos, alimentos subieron 88% en el primer semestre. Por un lado, alimentos, 88%. La mayoría, es el promedio, ¿sí? Claro. Acá tenemos, por ejemplo, harina, 87,7% en el primer semestre. No, pero la harina, me parece que todos los alimentos 88% es mucho, ¿no? Eva, ¿cómo es? Yo te quería dar un dato. A ver. Si termina, digamos, el año 2018, si no se toman medidas y termina el año 2018 como está sucediendo, en los últimos 30 años este habrá sido el tercer año de peor caída en el salario real, después de la crisis de los 90, de la hiperinflación del 90 y del 2002.
La caída del salario real, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto es este año? La caída proyectada del salario real promedio, ¿sí?, de la economía va a ser de cerca de un 10% para fin de año. La salida, por ejemplo, lo que es el salario mínimo vital y móvil va a tener una caída mucho mayor. Y si además medimos en dólares, peor es la situación. Estábamos en $581 de salario mínimo vital y móvil en el 2015 y ahora estamos en $300. Y eso va a ser peor para fin de año. Ya sigo con Santoro, ya sigo con Aschini. Sí, contame más de alimentos. Bueno, por ejemplo, en este caso tenemos huevos, 50,2% de aumento. Lo de 88% es un promedio de los aumentos entre los alimentos. ¿Comida? Bueno. Al parecer, sí. Bueno, Creo que tenemos una placa más, a ver, sí. Vemos las siguientes, dice también, es referente a alimentos, en este caso arroz común, ¿no? Sí, el arroz, 34,2% de aumento. Perdón, porque no quiero quedar incendiario. Lo que aumentó 88% es la harina, no en total. Vos fíjate que el arroz aumentó 34 y el aceite 50. O sea, 88 aumentó la harina, no todos los alimentos. 88 todos los alimentos sería una locura total. Aunque aumentó mucho la comida, Santoro, ¿o no? Sí, aumentó la comida. En parte, uno de los problemas que tuvimos en Argentina, digo, es una sequía. No me echemos la culpa a la sequía. No, pero ¿cómo no te voy a echar la culpa a la sequía? ¿Sí? A ver, es como cuando se quejan que aumenta el tomate en invierno. Digo, primero hay estacionalidad de los productos. Y después los productos se siembran en un terreno determinado que se inunda. O le agarra una sequía, hay menor producción y por ende precios más caros. Primer problema. Además, como muchos de ellos son commodities, digo que no muchos, son commodities, cambia el tipo de cambio, también aumentan en los precios locales. Sí, Camila. Ahora, Yamil, yo te quiero preguntar, por ejemplo, hoy estamos viendo el precio de un morrón. Sí, el morrón. Que pesaba no sé cuánto pesaba, el kilo pero del morrón, el kilo del morrón pesos, estaba sí. así, 200 pesos, ¿no? 300, mi amor, 300. 300 y 290, por ejemplo, en Sí, Entre Ríos, era uno de los lugares donde se encontraba, bueno, más caro el morrón. Hablamos de estacionalidad, ¿no? Pero que un kilo de morrón, ya sé que no es un elemento esencial, ¿no? Esté 200 o 300 pesos, ¿no es ya excesivo? No, a ver, pero vamos de vuelta. Si vos querés ponerte a comer en invierno, morrón, que es estival, que se cosecha en verano, digo, la verdad que además, si se produce poco, porque no le interesa a nadie cosechar morrones, y se te hacen en 2 o 3 lugares donde se pueden producir, bueno, saldrá ese precio. La verdad es que yo no compro ni tomate ni morrón en invierno. Pero ahora sale este precio. ¿Y qué comemos? El año pasado en invierno comprabas lo mismo. ¿Y qué nos recomiendan comer? Porque ya ves que la harina aumentó un 88%, que es lo que come la gente cuando no llega a fin de mes. Claro. El propio presidente reconoció que Perdón, aumentó de hecho, la pobreza bajó el esta precio de la semana, carne, y vos mejoró estás diciendo el que salario es real, una cuestión mejoró el salario real. estacional. Aumentó la pobreza producto de la chicas. devaluación, dijo el gobierno en Jujuy. No sé si lo escuchaste a Macri. A Dijo ver, esta semana. Si tenemos productos que son commodities, por ende, si cambia el tipo de cambio, cambia el poder adquisitivo de las Por personas. eso, por la devaluación que promovió el Vamos, gobierno. pero vamos a hacer... Digo, si quieren atacar, discutamos las causas, no las consecuencias. El problema acá es el déficit fiscal. Ustedes no quieren discutir el déficit fiscal, quieren discutir las consecuencias de atacar el déficit fiscal. Entonces, podemos tener una discusión seria en términos económicos o quieren venir a tribunear y atacar las consecuencias de que tengamos que enfrentar el déficit fiscal. Primer problema que hay acá. Si me quieren correr con el morrón en invierno, la verdad que es poco serio. Todo bien. No, es no, poco serio. sí te vamos a correr con el morrón y la comida porque es lo que necesita este país para el morfar. morrón no necesita. Tenemos 40 millones de argentinos. Lo primero que necesitamos donde es dejar... un 30,2% está en la pobreza según la Universidad Católica Argentina. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Venimos a explicar que la economía de las familias no cierra, que los comedores necesitan una asistencia de emergencia. Te venimos también a exigir que haya aumento a todos los comedores, que se declare la emergencia aumentaron los comedores, la UCA reconoció la política. ¿Por qué es lo que está pasando en este país? Digo, primera la gente cuestión, no llega a morfar. Esto que acabas de decir no es cierto porque de hecho la UCA reconoció el esfuerzo del gobierno en la contención social en materia de comedores, más allá de que es una situación desde ya lamentable. Ahora, hablando de lo que sí generan las buenas políticas públicas, por ejemplo, mejoró el salario real de los argentinos medidos en kilos de carne. Hoy, desde que asumió el gobierno, se pueden comprar más kilos de carne. ¿Por qué? Porque los cambios en las políticas del gobierno permitió que aumente la cantidad exportada. De hecho, junio fue el mes récord de exportaciones de los últimos 100 meses de la historia argentina en materia cárnica. Vos sabés que te banco, Santoro, pero es fuerte eso que dijiste. Es real, es repetilo, 100% chequeable. Aumentó el salario real medido en kilogramos de carne. Chequeado, lo dice la Cámara de la Carne, medilo como quieras. Si no, invito un asado para toda la gente que está acá. Bueno, me invitá que estamos con hambre. ¿Qué decías, Diana? La realidad es que no está aumentando el salario real de los trabajadores en la Argentina. De hecho, el gobierno propone a los docentes, Vidal en la provincia de Buenos Aires, un aumento del 16% cuando se reconoce una inflación del 30, 32, 40 hacia fin de año. Nunca vi que en agosto no esté cerrada la paritaria docente. Nunca lo vi en la historia. Alarcón, ¿qué querías decir?
Le quería hacer 2 preguntas a las chicas. Decían que el plan es insustentable. Yo miraba una estadística de la Cámara Argentina de Comercio que dice que durante los últimos 100 años la inflación fue del 105% anual. ¿Ustedes tienen algún plan que conozcan o recuerden que haya resultado? Estás metiendo las hiperinflaciones del 500%. Bueno, pero ¿conocen algún plan que haya sido mejor que este o que se pueda aplicar? Y la otra pregunta... A ver, para, de a uno. No, primero ese dato que estás dando del 100% de inflación 105. Promedio anual es un dato que está mal, ¿sí? Porque estás metiendo un valor extremo que son las hiperinflaciones del 89 y del 90. Si vos sacás esos valores, que son valores muy extremos, ¿sí? La inflación promedio de la economía de los últimos 100 años es del 24%, ¿sí? Que es bastante inferior a lo que hemos tenido durante el 2016, fue la del 2017 y lo que vamos a tener en el 2018. Sí, es de un país absolutamente pobre, igual el 24% de inflación. A ver, discutir tanto la inflación como discutir el déficit fiscal, ¿sí? Acá que tampoco nos corran la cancha, ¿no? Porque habla de que tenemos que ir todos juntos, que tenemos que ponernos a resolver. Coincidimos completamente, Santoro, al menos yo coincido con vos en eso. Ahora, el problema es que nos tenemos que poner primero a discutir el diagnóstico, ¿sí? Yo no coincido que el problema de Argentina sea el déficit fiscal. El problema de Argentina son los dólares. Y el déficit fiscal, en todo caso, es un problema en pesos. Y si es un problema que está dolarizado por medidas que tomó el gobierno, como por ejemplo dolarizar las tarifas. Bien, bancamos un minuto que me tengo